con Ángel, nada, queremos aprovechar unos minutitos para conocer su podcast y para hablar de lo que hace. Hola Ángel, Hola, ¿cómo estás? todo bien por aquí, terminando clase ahorita y corriendo al baño del gimnasio, bueno, para conectarme con ustedes. Bueno, no te preocupes que aquí hemos tenido invitados que están en el aeropuerto, en el coche, o sea que tú en el gimnasio, así que perfecto. No, muy feliz, muy contento y agradecido por aquí, por la oportunidad. Y sí, lo que decías es muy cierto, es cuesta arriba cuando tú eres absolutamente independiente y tienes que hacer todas las cosas que requieren del podcast. En lo Ajá. particular, a mí lo que más, no digamos me molesta, pero lo que menos me agrada Ajá. es editar, y Ah, editar es sí. súper importante. Pero yo creo que es por una cuestión de que no me gusta verme y verme en Ajá. repetidas ocasiones es como otra vez, ¿y por qué lo dijiste así? Entonces, autogestionarse en ese aspecto de decir, bueno, pero no te des tan duro, Claro, no tenías que haberlo dicho de tal manera, pero bueno, ya pasó, para la próxima, ¿sabes? Ese creo que ahí es donde está el secreto. claro, claro. Ahora bien, ¿ese podcast dónde nace? ¿Dónde viene la necesidad de comunicar y de hablar de los temas que te dan, que te generan curiosidad? Eh, yo soy periodista, yo soy locutor. Cuando yo hice radio por primera vez, aquella vez hace no sé cuántos años, yo sentí que yo iba a hacer radio para toda la vida. Y yo Sí. sentí que yo me iba a morir haciendo radio, cosa que no pasó porque, bueno, migración, me fui del país y aquí no he tocado ninguna puerta. Sinceramente, es mi responsabilidad porque no he ido a ningún lugar como a decir, oiga, yo soy locutor. Y bueno, Ujú. en ese camino dije, bueno, pero si lo que a mí me gusta es comunicar y ahora también comunico, pero de otra forma y mucha más cercana, yo voy a hablar de esto que es la migración, porque yo estaba en este país, como muchos otros, nuevo, andando en bicicleta, me acuerdo perfecto, en el año 2019, recorriendo Bogotá en bicicleta, y me hacía preguntas, y yo decía, pero ¿será que la gente se hace estas mismas preguntas? ¿Y cómo se las responde? ¿Y cómo gestiona esas emociones? Y comencé Ujú. a conversar con amigos, así fue como nació, y luego yo dije, bueno, vamos a grabar estas conversaciones. Allegados, amigos, gente que yo veía que le estaba yendo bien o que salieron de una situación, y luego llamé o contacté a otras personas, digamos que un poco más conocidas del Ujú. medio artístico, actrices, animadores, podcasters, gente que yo veía que estaba haciendo cosas, y así nació el podcast en su primera temporada. Ahora estamos trabajando en la segunda, ya estoy como un poquito demorado en esa segunda, pero también me estoy tomando mi tiempo para que quede bien y no lo voy a hacer a las carreras como ya lo hice antes, que me estresó, por ejemplo. Claro. Igual nosotros en esta sección nosotros internamente la llamamos ¿Quién eres? ¿No? Que es justamente un espacio de tomarnos unos minutos para conocer a podcasters pequeñitos. Y algo que siempre me llamó la atención contigo es que eres muy apasionado en esto. Ah, como comentaste, eres locutor, eres periodista de profesión, pero obviamente cuando uno migra, uno tiene que dejar todos sus sueños y todas las proyecciones futuras en pausa hasta que el país que te recibe te empiece a brindar esas oportunidades nuevamente, pero no es Total. algo que uno planifica y dice, bueno, ya me voy a ser locutor en Colombia y tal, y no, la verdad no funciona así. Y sobre Mm, todo además cuando venimos de comunidades donde no tenemos los privilegios económicos, entonces nuestra razón de ser se convierte en buscar primero el pan y ya después los sueños, ¿no? totalmente. En tu caso, ¿cuáles eran tus expectativas cuando creaste el podcast? ¿Hacia dónde querías llegar? No, digamos que no, Ajá, era como más conversar sobre esto, escuchar lo que, la verdad que si lo digo, era como una, una cuestión muy egoísta porque yo quería claro. saber cómo los otros también resolvían o qué se decían, era más desde allí. Luego, bueno, obviamente, cuando subí el video y yo decía, bueno, pero lo ha visto 2 personas, lo ha visto Ujú, 3 personas, yo quería que eso aumentara, claramente. claro. Y cuando llegué a mi primer 1000 de vistas, las primeras miles de vistas, fue como, wow, pero sí se puede. Y nació desde una cuestión muy egoísta, sinceramente, de saber Sí. qué opinaban los otros y cómo resolvían los otros, sobre todo a nivel emocional, porque a mí me gusta Ajá. mucho hablar de las emociones y de estos temas en relación a cómo, bueno, te fuiste a otro país, pero qué hiciste y cuál es la historia detrás del éxito ahora que eres esta persona que es influyente, por qué Sí, pasaste antes, qué fue lo que te sucedió. sí, total. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Entonces, o sea, partes de, bueno, tengo esta persona que es Mm. relevante y tiene un proceso migratorio, o cómo vas buscando las ideas para crear tus episodios. Bueno, lo que sea relevante es relativo, porque Ok. sinceramente, si tienes 0 seguidores, pero tiene una historia que a mí en lo particular me guste y sienta que va a generar algo en los demás, Ajá. la voy a entrevistar, no pasa nada.
Contacto a la persona o incluso antes de contactarla ya he gestionado una serie de preguntas hacia dónde quiero dirigir la conversación. Sí. Porque bueno, cuando uno no tiene un guión, digamos que empieza a hablar de cualquier cosa y de repente la conversación no fue para donde tú esperabas porque te emocionaste más en otra cosa. Y teniendo un guión, entre comillas, o sea, unas preguntas establecidas, sabes hacia dónde vas a dirigirte nuevamente, que es lo que a mí me interesa mostrar de esta persona y en relación a su historia. Entonces, en ese sentido, tengo unas preguntas establecidas, contacto a la persona, quedo para conectarme con ella a través de Zoom o incluso ir a su casa si es que me acepta en su casa o establecemos un punto y allí coloco todo mi tarantín y hablamos de la migración y de su proceso y sobre todo de la reinvención, porque cuando uno deja un país tiene que hacer otra cosa nueva o no. También me ha pasado que hay gente que le ha ido buenísimo haciendo lo mismo que hacía antes y eso también Exacto. es de valorar. Totalmente, totalmente. Claro, exacto. Además que justo el episodio de migrar es como una situación bastante particular y por eso hice la salvedad antes de empezar contigo y es que en España como que eso, dependiendo del espacio donde te muevas, o lo notas mucho o no. Aquí, por Okay. ejemplo, hay un grupo de mis amigas que somos todas de fuera, porque obviamente también es difícil crear una nueva comunidad dentro del país que te está recibiendo, más si no tienes, o sea, si tienes trabajos varios y no tienes tiempo para quedar, etcétera, como que crear vínculos es mucho más difícil, ¿no? Y todos tenemos como una historia distinta, hay gente que migra con la familia, hay gente que migra solo, hay gente que, ¿sabes? Entonces es bien interesante como que conocer el proceso de cada quien y como dices tú, a nivel emocional, pero Sí, en pero tu ahí es caso, importante sí, salir del gueto. No te quedes ay, soy venezolano, me voy a quedar solo con los venezolanos. No, usted vaya a sí. conocer gente local de afuera, vaya, ábrase, conozca. Eso es lo importante, sí, exacto, pero mucha gente, por ejemplo, pasa que migra que sí con el mismo grupo de amigos. O sea, yo he Ujú, conocido, por ejemplo, aquí en España, 5 o 6 amigos que se vinieron juntos y claro, con el tiempo van agarrando otros amigos de fuera, pero llega un punto en que tienes tu mismo círculo de siempre y te empiezas a mover en las mismas dinámicas de siempre, etcétera, mm. etcétera. En tu caso, ahora cambiando el tema un poco a la gestión del podcast, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir cuando estabas empezando a hacer el podcast que nunca te dieron y le puedes compartir a otras personas? Yo creo que algo que me dijera, mira, editar aquí porque a mí lo que más me es cuesta arriba es la Sí. edición. Entonces, editar aquí es muy fácil, en esta plataforma es gratis o lo puedes hacer gratis de esta forma, que Ok. digamos no está bien vista, pero todo el mundo lo hace, lo puedes hacer gratis de esta forma y Sí. eso era, por ahí es donde quizás lo que más me costó en principio. Me hubiese gustado tener como más herramientas o una guía de cómo hacer esto. No porque no supiera manejar la aplicación, porque la verdad es que a mí se me dan mucho estos temas de tecnología y me adapto rápido, pero sí como de, ok, los colores que más llaman son estos, no Ajá. coloques este fondo, edita de esta manera, utiliza esta tipografía, ¿sabes? Como que fuese más armónico a nivel de podcast, a Claro, nivel de claro, claro, visual. claro. Claro, claro, claro. Qué maravilla, Ángel, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos un nuevo punto de vista. Estoy muy orgullosa de ti y ya para finalizar los últimos segunditos, dile a la gente dónde te puede encontrar y cómo se llama tu podcast, etcétera, etcétera. Bien, mi podcast se llama Mis amigos los migrantes. Ujú. El podcast como tal habla solo de eso, del tema de la migración y de cómo esa persona evolucionó o se reinventó. Sí. Mi canal de YouTube se llama Ángel Habla de Todo porque me gusta hablar de todo y para adelante. Y además mi Instagram también se llama Ángel Habla de Todo y ahí están como todos los links para ver todos los episodios. Se viene la segunda temporada ya en menos de un mes y hay artistas invitados que colaboraron y que dijeron, bueno, sí, vamos a ayudar o a darle la entrevista a este muchacho que me está escribiendo por correo a cada momento. No, pero así es como se logran las cosas poco a poco. Mucha fuerza y un abrazo hasta Bogotá, Ángel. Gracias, mi amor. Gracias. Chao.